Bonjour à tous. Bienvenue à ce séminaire organisé par Craig, séminaire Mofidev, qui doit beaucoup à l'initiative de Jean-François Ponceau, qui a été à l'initiative forte il y a de longues années, et même il y a quelques mois encore, pour monter ce séminaire. Ce séminaire durera jusqu'à 13 heures. C'est un séminaire d'économie du développement consacré à l'Amérique latine. Quelques points d'organisation. D'abord, avant l'organisation, nous allons remercier une fois encore Rafael Correa, Monsieur le Président Correa, de sa grande disponibilité pendant ces 2 jours, puisque nous t'avons quasiment exploité entre une séance... L'exploitation du travail. Oui, c'est incroyable venant de nous. Avec une séance de Dr honoris causa hier matin, une conférence assez extraordinaire hier soir, et puis ce matin une présentation qu'il fera juste après ma prise de parole. Nous organiserons la séance de la manière suivante. Rafael Correa interviendra d'abord, et puis ensuite il y aura un échange avec la salle, une série de questions. Ensuite, nous prendrons 3 interventions, celle de Solène Morgano, celle d'Éric Baird et d'Adrien Faudot qui s'est caché. Donc là, Adrien Faudot est là. Et puis nous aurons un deuxième temps d'échange avec la salle. Et puis enfin, Redouane Tawil, tout au bout. Et puis Pierre Berthaud, qui viendra s'asseoir à ma place, qui m'expulsera de la tribune, interviendront. Et puis, il y aura un dernier échange avec la salle. Je vais vous donner deux éléments pour conclure cette introduction. D'abord, ce séminaire donnera lieu à une publication de l'ensemble des contributions, plus peut-être d'autres contributions dans la revue Mondes en Développement. Et puis nous prenons d'ores et déjà l'engagement, pour ceux qui aiment voyager, de poursuivre ce genre d'initiative avec, dans les mois qui viennent, une suite à ce séminaire qui aura lieu à Quito. Une fois encore, je te remercie. Je vous remercie, Monsieur le Président, de votre présence, et je vous laisse la parole pour une trentaine de minutes. Merci. Je parle les premières parce qu'après 4 conférences, vous allez être crevés. Trop de développement. En tout cas, on a appelé cette conférence, cette intervention, la tempête parfaite. Esta conferencia se llama La tormenta perfecta, derrumbamiento de las exportaciones y apreciación de la divisa. Yo soy así de abordar cette conférence Elegí con une forte abordar esta approche conferencia con un institutionnaliste fuerte y de économie procedimiento politique. institucionalista Nous y allons economía comparer les política. décennies Vamos a 2007-2017, comparar pendant la laquelle le gouvernement de la 2017, dénommée durante la Révolution cual citoyenne a appliqué des politiques économiques hétérodoxes à la décennie néolibérale qui l'a précédée. con la Cet década neoliberal exercice que la nous precedió. permettra Este de voir les ejercicio différences nos va a en matière de permitir politique ver las économique diferencias y en términos de d'économie políticas politique. económicas y de economía política. Entre 1996 Entre el 96 ici et en France, 2006, 96, el periodo et neoliberal, 2006, la période néolibérale, l'économie équatorienne a cru de 85% en termes nominaux, passant de 25 milliards 214 à 46 milliards 802 millions de dollars. Ici, vous pouvez voir, ça c'est la croissance pendant la période néolibérale. On a cru, hein. Ici, il a eu une terrible crise économique. Mais pendant les périodes de la Révolution citoyenne, on a grandi encore plus. Pero durante el periodo de la Revolución Ciudadana hubo mucho Donc, mejor la crecimiento. croissance pendant la Révolution citoyenne, c'était plus grande. Durante la Revolución Ciudadana la eficiencia Pendant la Révolution citoyenne, ha sido c'était mucho plus mejor. grande que la croissance pendant les périodes néolibérales. Maintenant, ici, on a doublé l'économie, la taille de La economía se C'est vrai, ha doblado. c'est en termes courants, en dollars. C'est une monnaie assez dure. Es Donc, que el c'est dólar valable es una l'exercice. Non? una Les 2 divisa dernières dura. années, on a eu de gros problèmes, mais Tuvimos quand grandes même, problemas, l'économie, c'est le double en termes. pero la economía Vous pouvez comparer 2006 puede avec crecer 2016. hasta el doble, hasta llegar al doble de antes. Donc, c'est une croissance de, j'avais ici, plus que le double. Es un L'Amérique latine est la région la plus inégalitaire de la América planète. Latina es la región La más présence desigual généralisée de la del pauvreté planeta. n'est La pas le presencia résultat generalizada de la d'une pobreza pénurie no es el de ressources, resultado de una penuria de mais de leur recursos, mauvaise répartition. pero de su mala repartición. En considérant les niveaux de Considerando producción los actuels, niveles de producción la actuales, pauvreté la pobreza pourrait être éliminée podría dans ser tous les eliminada continents. en Avec todo la el producción continente. actuelle. Toutes les politiques Todas las publiques se doivent políticas alors públicas être marquées deben par entonces la recherche d'un estar plus grand marcadas por la équité. búsqueda de un Pendant les mayor décennies equidad. néolibérales,
Durante la década neoliberal, el crecimiento de los ingresos individuales ha sido pro-rico. Tout le monde a eu une augmentation de son revenu. Ça, c'est Se ve como el aumento de los más ricos que es mal signo. Y son los más ricos quien mejor han ganado. Les pauvres on a amélioré, mais 20%. Pendant le periodo de la Revolución Citoyenne, durante el periodo de la Revolución Ciudadana, ceux qui ont plus gagné, c'est les plus pauvres. Los que ganaron más fueron los más pobres. C'est les plus pauvres qui ont gagné 102%. Fueron los más pobres quienes ganaron 120%. Esa c'est les 200 plus pauvres. En términos de ingresos. Y les riches ont gagné aussi. Y también los ricos ganaron. C'est grâce à cela que la concentración, c'est évident. Si les plus pauvres gagnent plus, la inégalité va. Ahí se ve que la concentración es evidente que si los más pobres ganan más, ahí se va a encontrar la desigualdad. Ça c'est très difficile de diminuer, parce que la inégalité normalement, toujours, son de factores estructurales. Normalmente las inigualdades siempre son de factores estructurales. C'est très difficile de changer. Siempre es muy difícil cambiar eso. Pero somos como el campeonato regional en disminución de la desigualdad. En economía, plus proche a un, c'est plus d'inégalité, plus proche a ser. Más cerca de uno son las desigualdades y menos son las igualdades. En fait, c'est 4 fois la moyenne de América Latina. Es 4 veces más comparado con el promedio de toda América Latina. L'excessive rémunération du capital est l'un des plus grands. La excesiva remuneración del capital. Pas de micrófono que marche. Bueno, tengo un problema con el micrófono. Ahora funciona. C'est une blague, désolé. Non, mais c'est très beau, le bâtiment, c'est très beau, le salon, extraordinaire. L'auditoire, très beau. Y merci beaucoup pour l'invitation y merci beaucoup pour être venu. La excesiva remuneración del capital es una de las grandes fuentes de desigualdad en nuestra América Latina. De la revenu nacional va au travailleur, combien au capital. ¿Cuánto va el trabajador del Antes, la remuneración del capital representaba el 36% del ingreso nacional, mientras que en Francia son como 63%. Y en otro país era 32%. Aún estamos lejos de lo que nos gustaría llegar. Ahí se ve la remuneración del capital. Ahí se ve que la visión no es 100%, sino que hay como un sector muy complicado en América Latina con los trabajadores individuales. Ahí se ve la remuneración tradicional de los trabajadores. En todos los países, 63% en Francia y 37% en Ecuador. Pero hubo un mejoramiento en Ecuador. Eso es una cosa. Eso es una de las fuentes más importantes de desigualdad. ¿Cuál parte de cada unidad de producción va para el trabajador y cuál va para los beneficios, etcétera? La pobreza medida por la consumación es una manera de medir la pobreza. La consumación ha pasado de 38% a 25% entre el 2006 y el 2014. Entre 2006 y 2014. 2006, ahí vemos 2006. 2014 porque ça c'est y eso vemos ahí 2014. Ya 4 5 ans, donc les dernières données. Estos son los sondajes que tienen como 4 o 5, cada 5 meses. 4 o 5 y la pobreza extrema. Y la pobreza extrema, eso es muy importante. Se ha reducido. Así también se ha reducido mucho por primera vez en la historia. C'est la misère, si vous voulez. O sea, la miseria. Mais c'est très intéressant que il y a une réduction totale ici de 12,5 points. Hay de 12,5 puntos. Esta reducción se explica con el crecimiento. Y 7,1 points se explica por el efecto de redistribución. Y 7,1
Entonces se explica con el efecto de redistribución. Se ha reducido la pobreza, claro, por el tema de crecimiento económico, pero sobre todo eso ha sido reducido por el tema de la redistribución. Al contrario, durante el periodo neoliberal, 95 hasta 2006, la pobreza de consumación solo se redujo de un punto. Ahí sí. Y si se ve es que ya hay solo un punto de reducción. Claro que ahí hubo como una grave crisis económica en este periodo. Y los problemas económicos empezaron durante los años 90, llevando a una severa crisis en el 99. La pobreza ha aumentado. Se trataba siempre de la misma crisis económica en América Latina. Y después bajó de nuevo. Es por eso que a veces se manipulan las estadísticas. Como ustedes saben, hay pequeñas mentiras y grandes mentiras en las estadísticas. Pero si no, en el periodo neoliberal, la pobreza se ha reducido más fuertemente que durante el periodo de la Revolución Ciudadana. Pero es una cuestión de cómo se ve. En todo caso, si analizamos el periodo 98-2006, o sea, antes de la crisis, la pobreza ligada a la consumación ha disminuido de 8%. Pero eso si se toma solamente la disminución de la pobreza con un punto de crecimiento, ha disminuido de 8.4%. Pero con mayor concentración de ingreso por el tema de distribución, la pobreza ha aumentado de 1,9%. O sea que la reducción del final solo es de 6,5%. Gracias a la croissance y encore plus, pero gracias al crecimiento de la distribución, la pobreza se ha reducido, pero ha aumentado por el efecto de la distribución. Durante la última década hemos tomado 3 medidas fundamentales para mejorar las rentas fiscales concretas: la compra de deuda exterior, la renegociación de los contratos petroleros y el aumento de la eficacia en la recaudación de impuestos. Gracias a una estrategia inteligente y una muy grande rigor técnico, dentro del gobierno hemos logrado comprar con parte de nuestra deuda exterior a valor de mercado, o sea, aproximadamente una tercera de su valor nominal, gracias a lo cual el servicio de la deuda exterior ha pasado del 23% del presupuesto en el 2006 a 4,5% en el 2010. Ahí se ve en este cuadro esta reducción de la deuda exterior comparada con el PIB. También reconocemos los contratos petroleros llamados de participación firmados en los años 90 cuando el precio del barril de petróleo era del orden de $16. El Estado solo recibía 20% del ingreso petrolero. Cuando los precios del petróleo aumentaron, las compañías petroleras podían incluso volverse millonarias. Ahora tenemos contratos de prestación de servicios y pagamos a la compañía una tasa forfaitaria por barril en función de una rentabilidad razonable. El resto de los ingresos, cualquiera sea su número, va al propietario del recurso, es decir, al pueblo ecuatoriano. O sea que sin esta negociación del Estado ecuatoriano no hubiera probablemente podido beneficiar más o menos de 33 millones de dólares entre 2008 y el 2016. Es que los precios del barril de petróleo van aumentando, pero también de las cosas derivadas del petróleo. La diferencia neta es más pequeña, la diferencia concreta, pero gracias a la negociación de los contratos petroleros.
Según estudios internacionales serios, el Ecuador ha sido desde lejos el país que más y mejor supo aprovechar el llamado nuevo boom petrolero. Eso es un estudio del Boston Consulting Group. Irme al Ecuador de León como el país exportador de petróleo que me profité de la richesse que pone el Ecuador como el país que mejor supo aprovechar. De otra parte, las recetas fiscales Por otra parte, las recetas fiscales han casi triplicado, pasando de 4 millones de dólares en 2006 a 12 millones en 2016. 86% de ese aumento de las recetas es el resultado de una mayor eficiencia y transparencia, y solamente 13% se debe a la creación de nuevos impuestos. Asimismo, gracias a diferentes reformas, nuestro sistema fiscal se ha vuelto mucho más progresivo. Con la compra de deuda del exterior, al valor de mercado, la renegociación de los contratos petroleros y el mejoramiento de la eficiencia de la regulación, millares de dólares han sido liberados por la inversión pública, que ha doblado respecto del año 2006. En términos absolutos, ha aumentado de más de 400%, volviéndose uno de los más elevados del continente. Una aumentación hace fuerte. Se ve un aumento muy fuerte. Se puede argumentar que el problema de tener inversiones públicas elevadas es el déficit fiscal, la deuda pública que resultan de eso y también el servicio de estas. No obstante, merced a nuevos ingresos generados, el coeficiente de deuda pública exterior en relación con el PIB era de 26% en marzo de 2017. La inversión pública permite gran transformación en la educación pública ha permitido grandes transformaciones en la educación y la salud pública, el transporte, la infraestructura logística, las telecomunicaciones, la producción de energía, la seguridad ciudadana en general, en términos de competitividad sistémica y de desarrollo social. Gracias a esta inversión estratégica, hemos sido capaces de responder de manera más eficiente a los choques exteriores que tuvimos que padecer esos últimos 2 años. Mientras que en 2006, 5% del PIB era destinado a sectores sociales, en 2016 sería destinado 10% de nuestro PIB, lo que quiere decir que en términos monetarios absolutos es casi 4 veces más que antes. La educación, la santé, etc. 4 veces más que antes en términos para construir escuelas, etc. Durante esta década ganada, no hemos solamente hemos sido un país más próspero, pero también un país más justo, importantes progresos sociales y económicos. Ahí se ve un cuadro que hace como un resumen de todos los mejoramientos que se hicieron. Ahí se puede ver los cambios con el PIB nominal, la deuda consolidada. Vamos a ver todo eso más adelante. La pobreza extrema, la desigualdad, la inflación, las reservas, las inversiones. Ahí se puede ver lo que se llama la tormenta perfecta. Una pérdida de 8 millones de dólares perdidos en 10 años. La población ecuatoriana que habita ayer, dehors du pays, c'était très important avant. El modo de fondos para la población ecuatoriana que vive afuera del país. Realmente se trata de una década ganada para el desarrollo. ¿Qué es la tormenta perfecta? Infelizmente, entre el 2015 y el 2016, por la primera vez en los últimos 30 años, nuestras exportaciones han bajado durante 2 años consecutivos. Ahí se ven las exportaciones. En el final de 2016, nuestras exportaciones totales representaban
alrededor del 64% de su valor en 2014, lo que equivale a una pérdida de alrededor de 10 mil millones de dólares, o sea, más del 10% de nuestro PIB. Por la primera vez en la historia, aún sin recibir las petroleras, el gobierno central por primera vez hemos recibido ingresos petroleros y también hemos pagado para apoyar las empresas petroleras públicas. El gobierno central ha sido forzado de dar casi 1.600 millones de dólares a las compañías petroleras públicas para salvarlas del quiebre. La base de receta fiscal découlant de la recesión se cifra en 155 millones de dólares. Resultando de la recesión se ha cifrado a 955 millones de dólares. A eso tenemos que agregar cerca de 1.100 millones de dólares pagados en solamente 6 meses a las compañías petroleras Occidental y Chevron, resultado de demandas legales válidas que hemos perdido debido a tribunales de arbitraje ilegítimo creados por tratados de protección mutual de inversiones que no tienen nada de recíprocos y donde todo está decidido en función del capital. En consecuencia, las pérdidas concretas del gobierno central en 2 años se han elevado a cerca de 11.5 millones de dólares, o sea, casi 12 puntos del PIB. Ahí se ven las pérdidas presupuestarias. 12% del PIB. Ya un déficit de 5% es duro, pero eso llegamos casi a 12%. Pese a este atumbe, el principal problema de la economía ecuatoriana no es fiscal, pero externo. Una disminución en el flujo de dólares implica menos liquidez, menos depósitos, menos créditos y una reducción de la actividad económica. Pero se trata también de una fuerte amenaza para el sistema bancario dolarizado, dado que nuestro Banco Central no tenía reservas para apoyar los bancos. Por consecuente, la primera cosa que tuvimos que hacer ha sido reducir el enorme déficit exterior, pero el dólar de Estados Unidos, la divisa teniendo curso legal en Ecuador, la moneda que se usa, se ha fuertemente apreciada en el curso de los últimos años. Ahí se ve la apreciación del dólar. On avait un si grand problème de écoulement d'exportation. Tienen un problema tan grande con las exportaciones. Hay que despreciar la divisa. Eso es nuestro vecino colombiano. Ahí se ve nuestro concurrente, nuestro vecino. No teníamos instrumento para responder a este problema. Precisamente la conjunción de esos factores negativos que hemos llamado la tormenta perfecta, el derrumbe de las importaciones y la apreciación de la divisa nacional, el dólar, que aplasta a la economía. La depreciación de la divisa de los países vecinos llegaron a más del 70%, como es el caso de Colombia. Y como si todo eso no bastara, el 16 de abril de 2016 hemos sido sacudidos por un terrible terremoto de alrededor de 8 puntos en la escala de Richter. La tragedia más grande del país en estos últimos 70 años, que le costó la vida a 671 personas, que ha reducido el crecimiento ecuatoriano de 0,7% y que ha generado pérdidas de más de 3% del PIB. Hasta hoy, el seísmo tuvo alrededor de 4.000 réplicas, una decena de ellas de más de 6 grados, es decir, comparables con el terremoto que destruyó la ciudad italiana de Amatrice en agosto del año pasado. Nunca en toda la historia del país habíamos tenido tantos choques externos negativos y peor aún en tan poco tiempo. ¿Qué hicimos? Frente a esta situación extremadamente difícil, hemos tenido que tomar 3 decisiones político-económicas importantes. Primero, considerando la falta de política monetaria,
no tenemos moneda nacional. Hemos utilizado la política comercial para proteger nuestro sector exterior. Hemos dispuesto precios temporarios llamados salvaguardias. Un aumento de son medidas permitidas por la OMC. La cantidad de exportación, Ahí se ve más o menos la cantidad de exportaciones. Sabe la visión de importación plus de PIB, se le ofre total. La suma de exportación ofrece 22%. Les exportations affectées par les sauvegardes, Solemon, c'est 32% el porcentaje de exportaciones solo es de 32, pero la oferta total es solo de 6.9%. En Ecuador se aumentó el precio de todas las exportaciones, el precio de todos los productos. Total de produits, si vous voulez. C'était l'échelle plus ou moins de sauvegarde, ¿no? Eso es la escala más o menos de salvaguardia. 55% de aumento de bienes de producción y materiales primeras no esenciales, 15% de bienes esenciales medianos, 25% de automáticos, semiautomáticos, cerámicas, 45% de bienes de consumación final, como televisores, motos. Segunda cosa, hemos reducido los gastos de inversión pública de 6 puntos entre 2015 y 2006. Desde lejos el ajuste más importante en América Latina. Esto no es bueno. Sí, pero era necesario considerar las dificultades fiscales externas al que el país se enfrentaba. Hemos buscado sin descanso financiamientos adecuados para tratar de cubrir las pérdidas presupuestarias inevitables que se producen con la pérdida de recetas fiscales y los desastres naturales. Hemos logrado acceder a fuentes de financiamiento externas muy variadas, tales como las ventas anticipadas de petróleo, los pagos iniciales para las concesiones de petroleras, los préstamos bilaterales, las operaciones relativas a nuestros recursos al oro, etc. A Escuela Nacional, gracias a la cuenta única del Tesoro y a un banco central dependiente del gobierno, hemos optimizado el uso de liquidez y el gobierno central ha sido capaz de financiarse rápidamente con los depósitos de todo el sector público, así que con los depósitos excedentarios de los bancos privados. ¿Cuáles son los resultados? Las políticas adoptadas dieron excelentes resultados. El balance comercial del año 2016 muestra un excedente de $1.200 millones comparado con un déficit de 2.130 millones el año precedente. Comparé a un déficit de 2.130 millones el año precedente. Ça aurait été insoutenable. 2.100 millones el año precedente, lo que no hubiera podido sostenerse. L'État ha sido capaz de financiarse sin tener que recurrir a ajustes que hubieran afectado a la población y hemos clausurado el 2016 con una reserva internacional de $4.000 millones de dólares. Sont tombés le primer trimestre de cette année, mais on commence à monter de nouveau, mais les réserves jusqu'à la fin 2016. Y se verán las reservas hasta el final de 2016. Hay que recordar que en una economía dolarizada, la mal llamada reserva monetaria no sirve para apoyar a una divisa nacional inexistente, sino que son más bien los depósitos del sector público y los recaudos de los bancos privados quienes tienen este papel. En una economía dolarizada no se necesita reservas monetarias en el sentido tradicional del término ni de Banco Central. Lo que se necesita es el apoyo para los depósitos del sistema financiero y hemos siempre protegido eso. A partir del segundo semestre de 2016 se vieron signos evidentes de una retoma y reactivación de la economía ecuatoriana. La liquidez faltaba y el crédito se recupera. Los depósitos aumentaron entre mayo 2016 y mayo 2017
de 2.900 millones de dólares. En el mismo periodo, el crédito ha aumentado de 2.700 millones. Tenemos la liquidez global más elevada desde la dolarización de la economía ecuatoriana. Los bancos, que fueron uno de los puntos más débiles de la crisis del 99, mantienen un índice de solvabilidad de 14%, mucho más que los 9% exigidos por la ley. Agosto 2017 es el noveno mes consecutivo de crecimiento de ventas totales, lo que muestra un mejoramiento significativo desde agosto del 2016. Desde el último trimestre de 2016 tenemos un crecimiento T4 y dos trimestres del crecimiento T1. 2017 par rapport au trimestre janvier-mars 2016, nous avons une croissance T4. Entre enero y marzo de 2006 tenemos un crecimiento T4. Depuis le dernier trimestre de 2016 y deux sur trois trimestres de croissance T1. Dos trimestres de crecimiento T1. Técnicamente, Ecuador ya no está más en recesión. Hemos superado esta fuerte recesión con un costo mínimo en tiempo récord y protegiendo a los más vulnerables. La decisión política fue de no afectar a las grandes mayorías y que el costo del ajuste sea asumido por los ricos. Un ejemplo claro de eso han sido las salvaguardias con los productos de lujo importados o el impuesto sobre el patrimonio de más de $1 millón para financiar la reconstrucción después del terremoto. Del ajuste ha resultado una reducción mediana de $38 per cápita del ingreso de 10% de los habitantes más ricos, es decir, 4% de sus ingresos totales. Acá tenemos los más pobres y los más ricos del otro lado. Ils ont perdu plus ou moins $39, mais c'est seulement les 4% de son PERDieron más o menos $39. Tandis qu'en moyenne, 70% de la población les plus pauvres. Mientras que el promedio de los 70% de la población más pobre no ha tenido que padecer la reducción de sus ingresos. Ni la pobreza ni la desigualdad han aumentado. Al contrario, la pobreza estructural o multidimensional ha seguido bajando. Bueno, no tenemos estadísticas completas, es por eso que no las presenté. La pobreza es el tema de acceder a la educación, a la salud, y esa pobreza se ha reducido. Y la inégalité, la desigualdad, según el coeficiente de Gini, también las políticas heterodoxas aplicadas se revelaron mejores que las políticas ortodoxas, tanto en periodos de expansión como en periodos de recesión. Para tener una idea de la complejidad de la situación, de la pertinencia de las medidas tomadas, acuérdense de la convertibilidad en Argentina. Hay argentinos acá que los hay en todos los lugares. El Pape François, la reina de Holanda, tú son argentinos. Rappelez-vous de la convertibilidad en Argentina. Un sistema menos rígido que la dolarización, que solo duró 10 años porque no pudo soportar la crisis del México del 94, el llamado efecto tequila, la crisis asiática del 97 y la depreciación del real brasileño en el 99. Gracias a las buenas medidas tomadas, hemos logrado superar una situación mucho más grave con un sistema monetario más rígido después de un terremoto de 7.8 en la escala de Richter, y todo eso en menos de 2 años. La depreciación de la economía en Colombia fue mucho más fuerte. En esta época de la convertibilidad argentina. Las reformas institucionales han sido esenciales para hacer frente a la recesión y evitar que degenere la crisis. Durante la crisis económica del 99,
y se que se terminaba terminó la con la imposición imposición de la dolarización al principio de los la 2000. Banque Centrale, El Banco Central, que en esta época era independiente del gobierno, pero dependiente de los intereses del sistema financiero nacional, vino para salvar bancos privados, simplificando la emisión monetaria para darles créditos de liquidez sean entonces utilizadas por los mismos instituciones para especular sobre el mercado de cambio y pulverizar la divisa nacional. Ahora, la Constitución de 2008 establece que la formulación de las políticas monetarias de crédito de cambios financieros es exclusiva del Poder Ejecutivo y será puesta en marcha por el intermediario del Banco Central. Así hemos podido poner en funcionamiento medidas coordinadas para organizar flujos externos, generar incitaciones productivas. La Constitución del 2008 ha creado la cuenta única del Tesoro, es decir, la obligación que todas las instituciones públicas, las universidades, las municipalidades, las empresas públicas, los ministerios tengan sus depósitos en una cuenta única en el Banco Central. Antes, les entités de contrôle financier avec participation directe des banques privées négligeaient la supervision bancaire y permettaient no se preocupan aux de la entités supervisión financières bancaria y de permiten a relâcher las les règles entidades de financieras prudence de et de relajar solvabilité. sus reglas de prudencia y La de principale solvabilidad. cause à l'origine de la La crise principal de causa en el origen de la 1999 crisis a été del la 99 dérégulation ha financière sido de la desregulación financiera del 94, résultat de la resultado de la reforma a la ley sobre las instituciones financieras bajo el concepto fundamentalista que el mercado financiero se regulariza por sí mismo. Hoy, estas entidades de control son absolutamente independientes de las entidades que controlan. La regulación financiera y una supervisión eficiente permiten un control adecuado del sistema financiero nacional. Para enfrentar esos problemas que podrían salir en el sistema financiero y de proteger la gente que deposita, se ha creado la red de seguridad financiera. Esta red comprende un fondo de liquidez y un seguro de depósitos que son capitalizados con el dinero proveniente de las mismas instituciones financieras. Contrariamente, en el pasado ya no se utilizan los recursos públicos para dar créditos de liquidez o cubrir un plan de salvataje bancario como en el final de los años 90. Esto no es el fruto del azar. Las reformas institucionales muestran los cambios en las relaciones de poder y en la independencia del poder político respecto del poder financiero. Defender nuestra soberanía ha mejorado también la eficiencia y el bienestar, como lo muestra la compra de la deuda, la renegociación de los contratos petroleros y nuestro rechazo para aceptar las medidas ortodoxas de los burócratas internacionales. Finalmente, somos preparados muy bien por el periodo de vacas magras, de vacas delgadas. Hace 3.000 años en Egipto se guardaba para la sequía. En el siglo XXI hemos podido continuar produciendo incluso en tiempos de sequía, como podemos hacerlo con los proyectos polivalentes. Podemos continuar a tener energía con los 8 nuevos centrales hidroeléctricos que hemos construido, que nos permiten economizar más o menos $1 millón cada año en compras de derivados de petróleo y exportar energía cuando antes teníamos que importar. Podemos continuar a tener una competitividad sistémica gracias al hecho de que tenemos hoy uno de los mejores de carreras de la región. Podemos mantener la protección social con la educación, la salud y las universidades públicas gratuitas, de lo que, lejos de contradecir el mercado, lo va completando, lo vuelve más eficiente. Ocupándose de los que han sido afectados por la situación económica. ¿Cuál es la clave de lo que nos ha permitido enfrentar con éxito a la tormenta perfecta?
La respuesta no es técnica, es política. El cambio en las relaciones de poder. Hemos gobernado y enfrentado a problemas en función del bien común y no en función de algunos grupos. Galbraith decía que el economista que no se preocupa de las cuestiones de poder es un completo inútil. El problema es principalmente político. Es después que vienen las preguntas técnicas. El error más grande que hemos podido hacer en economía es dejar de que tout est une affaire technique, c'est une abstraction de relations de pouvoir au sein d'une société. Se nos ha hecho creer que todo es una cuestión técnica y haciendo abstracción de las relaciones de poder en el seno de una sociedad. Se nos ha forzado a volvernos servidores de las potencias dominantes. Los grandes progresos de la última década, la gestión de dificultades nunca vistas, con el costo más bajo por los más pobres, se deben al hecho que en Ecuador se ha gobernado por las grandes mayorías. Je parle mal et très vite. Merci beaucoup.